Esto es Recalculando en un programa especial, en un día especial, en esta vigilia para debatir lo que va a ser el proyecto de ley para despenalizar, para legalizar el aborto en la República Argentina. Es una noche distinta, es una noche reflexiva y sobre todo también me parece que se ha marcado a lo largo del día uno o dos hechos políticos de relevancia. Los vamos a estar discutiendo, los vamos a estar analizando en este programa con distintos referentes que hacen al mundo de la reflexión, del pensamiento, de la política, de la acción. Y yo quiero arrancar muy brevemente el comentario del día de hoy diciéndole que quizás todavía en términos de este año de mandato que se cumple, este año al frente del Gobierno Nacional por parte del Frente de Todos, me parece que hay algunas cuestiones que son de una sensibilidad en términos democráticos importantes y que tienen que ser relevadas, que tienen que ser tomadas en cuenta. Recordemos que hace apenas algunos meses nada más el gobierno de Alberto Fernández recibió el poder y recibió también una herencia, y esa herencia tenía una connotación claramente vinculada a lo económico y a lo social. La Argentina atravesaba una situación muy crítica en términos de la pobreza y de la indigencia, y al mismo tiempo había otras cuestiones que tenían un correlato, yo diría más bien marcado por el lado de las reformas necesarias que tenía que encarar la Argentina, reformas que tenían que ser con un norte, y ese norte tenía que ir directamente hacia lo progresivo, hacia la igualdad social. Todas las reformas que se proponían en aquel momento guardaban este norte. Y quizás a lo largo de los últimos meses lo que hemos visto es que algunas de estas cuestiones han quedado a un costado. ¿Hay una razón? Probablemente sí. La pandemia ha impactado muchísimo y ha profundizado mucho la desigualdad en la Argentina. Pero al mismo tiempo, esa herencia, yo le decía que tiene una connotación social, económica, pero que también tiene un correlato político. Quizás tenía del otro lado, en una especie de segunda agenda, pero muy importante y muy relevante, la cuestión de la justicia. Y la justicia es hoy un tema, la justicia es un ordenador de carácter social, la justicia es lo que va a decir que está bien y que está mal, lo que está prohibido y lo que está permitido. Algo tan sencillo como eso, tan importante, tan clave, fundacional, fundamental, esencial, le diría yo. Y quizás en ese punto es donde hay algo de ruido, ¿no? Porque recordemos que hace algunos años, recordemos que en el año 2019, 2018, muchísimas investigaciones empezaban a arrojar como resultado que había una especie de entramado, ¿no? Una parte del sector del Poder Judicial, otra parte de la inteligencia, algunos periodistas, bueno, eso que se llama el lawfare. Y lo veníamos contando aquí en C5N. Preocupaba muchísimo y uno estimaba que quizás con un cambio en el poder, con un partido distinto al frente de la Casa Rosada, esas cosas iban a cambiar. La verdad es que uno se pregunta si realmente han cambiado. En esa herencia aparece la justicia, y la justicia, por supuesto, usted sabe que tiene todavía muchas deudas con nuestra sociedad. Deudas que referencian a lo cuantitativo. Está claro que la justicia actúa tarde, muchas veces a destiempo, en forma desorganizada, a veces directamente tomándole el gustito a sentirle la cercanía al poder, y entonces si es el poder el que está en la Casa Rosada, y si se cometió algún ilícito, por ahí no lo juzga en tiempo y en forma, espera que pase, ¿no? Esperan que se vayan de la Casa Rosada. Esto muchas veces ha sucedido en la Argentina, lamentablemente digo sigue sucediendo, y por otro lado lo que es la ferocidad que tiene la justicia. Y yo le pregunto en esta noche si la justicia es igual de feroz con el pobre que con el rico. Y probablemente usted me va a decir, no, mire, con el rico es más indulgente y con el pobre es más feroz. No quiero trazar una generalidad, pero uno podría pensar en estos términos. Ahora, en términos cualitativos, ¿cómo está esa justicia? Mire, deja mucho que desear la legitimidad que despierta la palabra de un juez, la legitimidad que despierta una sentencia. Pero al mismo tiempo hay algo que es fundamental, me parece que es tan relevante que quiero decírselo esta noche. La justicia es una especie de subproducto, más allá de que está en términos generales, o que pertenece a una especie de cuerpo corporativo, que es algo anárquica, que se defiende a sí misma, que toma partido. Yo podría preguntarle esta noche si acaso la justicia no es una especie de subproducto de una contradicción que recorre las sociedades contemporáneas y también la Argentina, que es que por un lado, bajo el ropaje de la democracia, las conducciones políticas lógicamente lo que quieren es dar mayor cantidad de derechos,
porque un poco el rol de la política es siempre ese, ¿no? Otorgar mayor cantidad de derechos, garantizar, ese es el rol de la justicia, garantizar el acceso precisamente a esos derechos. Ahora, del otro lado lo que hay son grupos concentrados, grupos muy poderosos, cada vez más poderosos, que tienen sus intereses no solamente en lo nacional, sino también a nivel internacional, y que está claro que no quieren ese otro esquema, no quieren ese otro esquema dador de derechos, no quieren esa otra justicia que garantice derechos, y entonces en esa puja permanente es donde se genera la contradicción y donde realmente se dan estos cuadros. La justicia es hoy un subproducto de esta especie de fricción que hay entre la clase política, que quiérase o no, independientemente de la situación partidaria que cada uno tenga, de si quiere más a un proyecto político o al otro, la realidad es que en términos generales las condiciones políticas buscan eso, buscan dar mayor cantidad de derechos. Y del otro lado los grupos concentrados no quieren eso. Y no lo quieren bajo ningún punto de vista, entonces por eso recortan las funciones del Estado, por eso entonces también muchas veces aprietan a los gobiernos, ¿no? Y les hacen corridas cambiarias, usted ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que le falta a la justicia en la Argentina? ¿Qué es lo que necesita y no tiene precisamente esa arquitectura institucional? Mire, lo que necesita y no tiene es la moral y es la ética. Es aquello que no se puede comprar, por supuesto, pero es aquello también que va a decir qué está bien y qué está mal por encima de todo y por debajo de todo. Eso es lo que está faltando en la Argentina y es lo que tenemos que recuperar. No está todo perdido, es el momento de recuperarlo sin ninguna duda, con una justicia que trabaje en tiempo y en forma, con una justicia sobre todo que tenga ética y que tenga moral. Me parece que podemos contar una historia distinta, por lo menos en algunos meses o por lo menos en algunos años. Ese es el deseo y es también el análisis que puedo traerle en esta noche. Le decía más temprano que ha sido un día con varias alternativas en términos políticos. Hay una carta presentada por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido publicada en su sitio web, donde saluda al gobierno en este primer año de mandato, pero donde curiosamente también plantea esto, ¿no? El lawfare y la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que vamos a estar analizándolo con Fernando Chino Navarro, que ya está en nuestros estudios, pero al mismo tiempo otra jornada histórica en términos de que se dio dictamen de mayoría al proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso para que mañana se debata definitivamente la despenalización y también la legalización del aborto en la República Argentina.